Se está pidiendo que este edificio sea tanto el orgullo de los argentinos como la admiración del extranjero, y que tiene que ser también el adorno mayor de la ciudad. Queremos poner de nuevo el Palacio en su época de esplendor. Consideramos el Palacio del Congreso como la mayor valoración existente que pueda haber en monumentos o edificios de valor patrimonial. Estamos llevando a cabo una puesta en valor del Palacio Legislativo en la Cámara de Senadores de una envergadura y de una forma integral como no se había realizado antes. Consta de la intervención en todos los salones del Palacio. Se están abordando en forma integral que incluye toda la actualización tecnológica de las mismas. Los criterios de intervención están basados en los documentos internacionales establecidos por la UNESCO. Sugiere que en toda restauración, en toda intervención, se trabaje con técnicos especialistas. Se pretende llevar la imagen a un estado primigenio, a un estado original, sin alterar su originalidad. Uno de los conceptos más importantes es el de la reversibilidad. Todo lo que nosotros, los restauradores y conservadores, agreguemos al bien cultural, tiene que poder sacarse en algún momento si fuese necesario. Somos un equipo de investigación que trabajamos a partir de los antecedentes históricos de los locales que intervenimos. Desde su construcción hasta el presente, los cambios que hubo, los materiales que se usaron, quiénes los intervinieron, cuáles fueron las causas. El equipo de investigación histórica surge de acuerdo a la necesidad de fundamentar las intervenciones que se hacen dentro del Palacio en el sector Senado. Si hoy recorremos el Palacio vamos a ver que hay muchísimas modificaciones. Todo lo que es documentación fotográfica, audiovisual, nos es de mucha utilidad al momento de tomar decisiones en una intervención de este tipo. Todos los salones sufrieron modificaciones en mayor o en menor grado, no solamente los salones de reunión, sino las oficinas y despachos de senadores, o las dependencias como las cocinas, los baños. Hubo muchísimas modificaciones. Se descubren pequeñas cuestiones interesantes que no teníamos esperado encontrar. Ha pasado, por ejemplo, en el Salón Rosado, en uno de los laterales, cruzando una puerta, se han encontrado fragmentos de empapelado original de principios del siglo XX. La intervención en un futuro sería apropiada. Vimos como punto principal saber toda la historia que rodeaba a este edificio antes de su construcción. Tomamos datos de la historia concretas desde todo 1800 hasta principios de 1900 que empieza su construcción. Durante la presidencia de Roca, en 1883, se decide que el edificio del Parlamento sea ampliado y sea construido en otro espacio. En ese momento el Congreso estaba frente a la Casa de Gobierno, sobre la calle Victoria o Hipólito Yrigoyen, y tenía una sola sala donde se podían sesionar tanto diputados como senadores. Esto quedaba muy chico, se llama a concurso precisamente para eso, pero no solamente por eso, sino porque hace falta armar un edificio que represente al país en ese momento, que es el principio del siglo XX. Al llamar al concurso, el gobierno pide que este edificio sea tanto el orgullo de los argentinos como la admiración del extranjero, y que tiene que ser el adorno mayor de la ciudad. En 1995, cuando se abre el concurso, gana Vittorio Meano. Es italiano, nace en Turín. La característica del diseño que él presenta tiene una cúpula cuadrada que no es casual. Sin embargo, al año siguiente la cúpula se transformó en redonda, tal vez porque era muy desproporcionada, era demasiado alta para el edificio que lo contenía. Junto con el proyecto presenta un documento que se llama Génesis, donde habla del estilo y donde habla de cómo él quiere que sea este edificio y cuál va a ser su función. Desde afuera nosotros lo vemos al Palacio, es totalmente simétrico. Él dice que esta misma simetría no se va a repetir en el interior
porque acá funcionan diferentes oficinas. Desde el exterior tiene que presentarse algo como estático, pero en cambio en el interior hay otro tipo de movimiento. Por eso el interior del palacio no es simétrico, o sea, eso lo vivimos nosotros a diario. Antes de que se empiece a construir, también se cambia la forma del revestimiento exterior del edificio, que en realidad estaba pensado en mampostería y que se decide que sea en piedra. Este edificio tiene que durar mucho tiempo y nos va a representar mucho tiempo. Esto tiene que ser un gran material. Se inaugura finalmente en 1906 el Congreso, tiene su entrada por Rivadavia, por el lado que hoy sería Diputados, porque en realidad no estaba terminado el edificio, pero urgía salir de aquel Parlamento antiguo porque no había lugar, o sea que se va a ir trabajando paralelamente con lo que se va trabajando también el Parlamento. Y finalmente se termina de construir en el año 46. Hoy, nosotros, siglo XXI, vemos el edificio del Congreso como realmente un gran ornamento, ¿no? Toma las líneas puras de lo que es lo griego y toma lo que es el poderío de lo que es lo romano, pero no lo junta, lo maneja por separado. Eso nos va a dar este tipo de edificio que tiene una línea limpia y dentro de lo que es la época, es un edificio ultramoderno, que supera lo que en ese momento se estaba haciendo en Francia. Realmente todavía Francia estaba en el eclecticismo y trabajando con ornato. Europa toda, en línea arquitectónica, marca una época donde estamos un pasito más adelante. Hubo una intervención muy interesante e importante que se hizo recientemente en el Senado, que corresponde a los locales de taquígrafos. Es un espacio que originalmente fue pensado como espacio exterior. Al haber sido pensado como un sector para exterior, lo primero que hicimos fue estudiar el Congreso y las fachadas del Congreso en su totalidad. Esta galería tiene un sector gemelo que está del lado de Diputados. En algún momento se cerró, ¿sí? Y con el tiempo pasó a ser como una especie de depósito de lo que es el salón de taquígrafos. Lo que nos llamó la atención fue ver todo el piso recubierto de como baldosas vinílicas. Cuando las levantamos encontramos que el piso original se encontraría intacto. Cuando llegamos a esta galería empezamos a ver que había un recubrimiento de pintura, desconocíamos si abajo había piedra o mampostería. Tras hacer estratigrafías encontramos que era piedra tallada de piso a techo. De años. Para eso obviamente se hacen documentaciones, queda registrado qué materiales se usaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo un trabajo tradicional de restauración para llegar al aspecto original que tuvo en su momento. Otra de las obras importantes que se han llevado a cabo y de gran envergadura es la restauración y puesta en valor del recinto de senadores, en el cual nunca se había hecho ningún tipo de intervención importante. En el recinto de senadores se hizo una restauración integral. Se restauraron el vitral superior, las pinturas murales, dorados a la hoja, los colores originales del recinto fueron recuperados en base a cateos estratigráficos y análisis de laboratorio. El recinto de senadores es la primera vez que se interviene.
De hecho, encontramos que una vez armados los andamios, sobre las superficies de las pinturas murales encontramos aberraciones cromáticas. Suponemos que esas aberraciones cromáticas tuvieron que ver con la construcción del cuarto piso, es decir, en los años 60, 70 se construyó el nivel del cuarto. Suponemos que en ese momento pudieran acceder a esas superficies y en algunos casos han deteriorado bastante parte de la superficie muraria. Se han pintado adrede las pinturas murales en algunos sectores, pero bueno, todo ese trabajo se ha revertido con los trabajos de restauración que se han hecho. Esta fue una obra muy compleja porque el palacio no deja de funcionar durante las obras y mucho menos la Cámara de Senadores, así que hubo que hacer la obra al mismo tiempo que los senadores sesionaban. Se armó una plataforma por encima de la cabeza de todos los senadores, bastante por encima, y sobre esa plataforma se montaron los andamios. Siempre era necesario retirar todo lo que pudiera generar algún peligro y todo esto estaba cubierto por esta plataforma que protegía para abajo. Y lo que también incluyó, que fue muy importante, fue una actualización tecnológica del salón, donde se incorporaron instalaciones de Wi-Fi, de redes, de sistemas de detección de incendio, sistemas para evacuación también en caso de incendio, incluso también sistemas para filmar las sesiones. Se regularizó todo eso, todo el tema de seguridad, básicamente, tanto para los senadores como para el público que asiste a las sesiones. El Salón Azul es uno de los espacios importantes del Palacio del Congreso de la Nación, porque de ahí es donde nace lo que se ve de la cúpula exterior del Congreso, que uno puede ver desde la Plaza de Mayo. Es un salón muy importante, ya que de alguna forma vincula las distintas áreas principales del Palacio. Eso hace que tenga una gran complejidad espacial también, que fue intervenida en distintas etapas. En el proyecto original de Vittorio Meano, ese espacio aparece como Gran Hall. También se lo conoce como Hall Central por una cuestión de que está en el centro y es el corazón del Palacio del Congreso. Luego se lo conoce como Salón Azul por una cuestión de tapizados y por decreto es el Salón San Martín. Meano había pensado el edificio a partir de unirlo con el eje de lo que es la Avenida de Mayo. Ese eje es el que une esos salones, ese acceso y entrada de honor que se va dando desde el atrio, pasando por el Salón de las Provincias, el Salón Azul, posteriormente viene el Salón de los Pasos Perdidos y el recinto de diputados. Meano manejó 3 escalas, una escala humana, una escala del edificio y una escala monumental o de la ciudad. La primera escala humana, de alguna forma, la podemos tener cuando uno entra al Salón Azul y, bueno, las aberturas, el acceso que uno puede tener sería lo humano. La parte del edificio sería lo que podríamos ver cuando levantamos la vista. Pero si podés observar por encima de ese casquete, podés tomar una escala que es mucho mayor, que es una escala monumental, que es la que de alguna forma copia la cúpula que ves desde afuera. Uno cuando entra al Salón Azul, de alguna forma, y levanta la vista, puede observar una primera cúpula que es la que conforma el espacio. Ese espacio no es el definitivo o la altura total de la cúpula, porque la cúpula tiene una altura de 80 metros. Ahí vos estás recién viendo solo una parte de esa altura, o sea, estás a la mitad de la altura de lo que pues, se podría percibir si no existiera este primer casquete. Esa intervención se hizo en el 2010, también se hicieron los arcos termales en el año 2017, que también se terminaron de construir en el 2018, restaurar, perdón. La primera etapa fue la del primer casquete. Por encima de esa cúpula hay ventanales, hay una segunda cúpula que sería la que uno puede ver desde exterior, la parte interna. El segundo casquete, que sería el superior, su restauración empezó en el 2018 y terminó durante el 2019. Se llevó a cabo a partir de un armado de un andamio
de gran escala, ya que tuvimos que utilizar un andamio de 60 metros de altura, con la complejidad estructural que eso implica. Se tuvo que tomar análisis estructurales del edificio para poder aguantar semejante carga. Este es considerado hoy en día uno de los más grandes que se han armado actualmente en la Argentina para este tipo de obra de restauración de patrimonio. Uno de los graves problemas que teníamos era correr la araña que se encuentra en el Salón Azul, que es una araña de 2.500 kilos, que tiene un altísimo valor patrimonial, el cual tuvo que realizarse una estructura especial para poder correrla a un costado y poder armar uno de los pies de lo que es el andamio. En principio, una vez armado, se hicieron todos los relevamientos nuevamente para ver el estado de la obra después de casi 70 años de no haberse hecho nada en el segundo casquete. Y a partir de ahí se intervino cada una de las piezas para dejarlo en su forma original. Se tuvieron que fijar nuevamente partes de las esculturas que existen sobre el Salón Azul. Se tuvieron que fijar rosetones nuevamente que habían quedado flojos tanto por un tema de tiempo como también por la humedad. En el proyecto original de Vittorio Meano para el Gran Hall, hay unas vistas que él genera donde se pueden observar esculturas en el tambor de esta cúpula. Actualmente vamos a encontrar que estas esculturas representan diferentes áreas de un país, telecomunicaciones, teléfono, telégrafo. Bueno, originalmente estas esculturas no estaban proyectadas para identificar a estas áreas de un país, sino para identificar a las provincias. Esta es una obra que tuvo tanto, no solamente la parte de albañilería, pintura, sino que también hay partes de herrería y hay partes también de toda la parte de instalaciones. Uno de los puntos muy importantes fue la restauración de las 24 ventanas que se encuentran por debajo de la cubierta de cobre. Esas 24 ventanas tenían realmente daños severos en su estructura. Uno de los puntos más importantes fue el tema de la iluminación de ese espacio, el cual se tuvo que replantear nuevamente y utilizar tecnología actualizada para que se puedan recuperar la forma de ver el espacio, respetando siempre iluminación plana y nada escenográfica. En el caso de la obra del atrio de acceso del Palacio del Congreso de la Nación, es un espacio muy importante, el cual tiene una gran escala, sigue las mismas líneas neoclásicas del edificio, del aspecto exterior, consta de un gran bóveda de cañón corrido. Se tuvo que hacer también un gran andamio para poder acceder a esa altura, como también en lo que es la restauración de los vitrales laterales de ambos lados que tiene el atrio. Se realizaron trabajos de mapeo y también trabajos de análisis estructurales. Se realizó una licitación pública también. Se inició las tareas en el 2017 y fueron concluidas durante el 2018, donde también se pudo rescatar y recuperar el valor original del espacio, el cual no había sido nunca restaurado al nivel que está restaurado hoy en día. Eso tuvo algún tipo de restauraciones parciales, pero en este caso se hizo una restauración del 100%, en el cual incluyó también la parte de la iluminación, la restauración de los vitrales, la recuperación de cada uno de los paramentos que conformados con revestimientos de mármoles o de yeso y pintura. Nos encontramos en el primer piso del Palacio del Congreso, sector Presidencia, en el Salón Joaquín B. González, quien fue un senador ilustre.
Bueno, el salón fue proyectado como sala de conversaciones, donde seguramente los senadores se distendían, fumaban un habano, tomaban un café, conversaban de política y luego pasaban al salón de lectura, que hoy en día es el Salón Arturo Illia. En 1948, en la época de Perón, el salón cambió su nombre. Se llamó la Sala del Reloj, porque hay una pieza emblemática que es el reloj de pie y péndulo, y se fabricaron muy pocos en Inglaterra. Esta fábrica se incendió y al quedar tan pocos ejemplares, uno vino para acá, para Argentina, y lo tenemos ahora acá en la casa. Después, con el tiempo, en la época de los militares, el salón volvió a cambiar de nombre, porque ellos comenzaron a cambiar la paleta de colores y empezaron a jugar con el tema de los verdes y los grises. El mismo personal del Senado, al ver el salón color gris, con el paso del tiempo y ver el mobiliario color gris, lo comenzaron a llamar el Salón Gris. Tiene una boiserie perimetral, que hoy es de madera, pero según las investigaciones verificamos que la madera anteriormente había estado pintada de color claro. Eso ya estaba en el proyecto del arquitecto, porque así la boiserie pasaba más desapercibida y destacaba más los muros que estaban empapelados o entelados. En el centro cuelga una enorme araña que, según las investigaciones, podría llegar a ser de Azareto Hermanos, una sede acá en Argentina, una fábrica de luminarias. Lo interesante y lo curioso es que Meano, el arquitecto, buscó esta casa porque venía por catálogo. Entonces, los catálogos decían: arma tu propia luminaria. Meano fue diseñando de acuerdo a cada local y el ornamento para así poder destacar el salón con una luminaria distinta. Y nos damos cuenta que el palacio siempre tuvo energía eléctrica. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en los brazos de las tulipas. Cuando los brazos bajan, quiere decir que nunca hubo gas ni vela, sino que, al contrario, siempre fue concebido con la energía eléctrica. El salón entró en una primera parte de restauración. Se hizo acompañado por una empresa también de restauración y el equipo del PRIE. Se intervinieron los muros en primera etapa. Se hizo un proceso de la investigación histórica y los cateos estratigráficos. De los cateos sacamos ahí la paleta de colores de lo que surgió. Empezamos a encontrar la misma paleta de colores que se usó en el Teatro Colón, quien también, Meano, fue el proyectista del teatro, así mismo como del palacio. Ahora va a entrar una segunda etapa de restauración, que va a ser adecuar tecnológicamente el salón, que vamos a pasar todo lo que es instalaciones por debajo del piso marketinado y que se realcen los materiales. Y vamos a empezar también a adecuar con sistemas de LED la araña, restaurar la araña y también hacer un estudio con la madera, con la boiserie, y dejarla en la época que se decapó y dejarla con la madera natural. Bueno, ahora hemos empezado a restaurar el Salón Arturo Illia, que es un salón muy importante, es el salón de conferencias. Es uno de los salones más importantes del Palacio porque es el que tiene más movimiento, porque todo el tiempo se están haciendo conferencias, viene gente invitada. Este salón fue proyectado por Meano como propiamente un salón de conferencias. En el medio del salón había una importante mesa octogonal. Lo particular de esta mesa, esta gran mesa, es que en cada lateral tenía un sistema de timbres que, deduciéndolo por nuestros estudios que estamos haciendo históricos, estos timbres lo que hacían era anunciar en el tablero la presencia de los senadores. Aparte del tema de los mobiliarios, hay una colección de cuadros de presidentes y vicepresidentes, y ahora, con el tema de que se comenzó con la restauración, los hemos trasladado para su guarda y su custodia al Museo Parlamentario del Senado de la Nación.
vamos a tratar de, con el mismo personal de la casa, restaurar los marcos, que son muy imponentes, para que cuando ya terminemos nuestra tarea de restauración sean puestos en su lugar de origen. El salón está equipado por un sistema de calefacción muy sofisticado, que son unos radiadores enormes que están dentro de la boiserie. Ya estuvieron proyectados por el arquitecto Vittorio Meano. Están abastecidos desde las calderas, que la misma sala se encuentra debajo del Salón Azul. El sistema hoy en día sigue en funcionamiento. Se comenzó con el tema de las estratigrafías para llegar al color original. Son los mismos colores también del Teatro Colón, o sea que volvemos a lo mismo. El proyectista, que fue el mismo arquitecto del teatro, es el arquitecto del palacio y siempre mantiene la misma paleta todo el tiempo. Vamos a restaurar también la araña central, que es imponente. La vamos a poner de nuevo en valor y con tecnología LED. Y vamos a poner en valor de nuevo lo que es la boiserie, porque tenía muchos desajustes. Lo que queremos es tratar de pasar todo lo que es tecnológico y por todo debajo del solado. Y así liberar todo el salón y dejar el material noble y expuesto como era antes en su inicio. En la planta baja del edificio encontramos un sector que estaba usado como depósito, con cosas arrumbadas, sin ningún valor. Encontramos que pertenecía a la bóveda original del edificio, bóveda de documentos, con unas puertas de seguridad muy grandes, con estanterías en hierro y bronce. El lugar estaba completamente abandonado, más allá de la suciedad de años. Estaba todo deteriorado, desde los mármoles, el bronce, las estanterías, la pintura, las paredes, el techo prácticamente derrumbado, los revoques hechos arena, los mármoles desintegrados, el piso se le había colocado una alfombra con alquitrán. Creo que fue la idea principal cuando arrancamos con toda la restauración, recuperar todos estos espacios que estaban olvidados y que vuelva a tener la hermosura que tiene, porque la verdad es un lugar muy lindo, tiene unos detalles muy hermosos. Empezamos por 2 pisos, retirando la alfombra, a mano rasquetearon baldosa por baldosa todo el piso para recuperar los mosaicos. Después otro equipo intervino los mármoles, la pared es de piedra, entonces eso hubo que hacerle todo un tratamiento con yeso y volver a pintarla. Tiene la bóveda de detalles de bronce, las puertas y las estanterías se limpiaron, se recuperaron. El salón me parece muy lindo, muy interesante, porque le han dado detalles muy particulares. Es una bóveda, pero está todo absolutamente decorado. La verdad, no sé por qué le han puesto tanto detalle, tanto amor en su momento al detalle. Y aparte, el secreto capaz que guardaba cuando entramos era un lugar fantasmagórico. Y después, bueno, a medida que fuimos avanzando la obra y iba quedando, era como, wow, era lindo. También restauramos el despacho presidencial y la sala contigua, el cual había sido pintado de blanco en el año 2012, sin la intervención de profesionales inherentes a lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio. Había habido una intervención en el año 2012 donde se retiró todo el mobiliario original, se retiraron las arañas, habían colocado mobiliario contemporáneo, retirando también todo el mobiliario histórico. Y bueno, nuestra intervención se basó básicamente en revertir todo eso y llevarlo nuevamente al original. Se hizo todo un decapado de la boiserie, retirando todas las capas de pintura, y se lustró nuevamente. Se recuperó toda la textura y la calidez de la madera. La llevamos a su estado primigenio, digamos, con los colores de la madera a la vista, con un tratamiento especial.
Los planos originales de Vittorio Meano, el salón Eva Perón, era la antecámara de senadores. Estaba ambientada con muebles estilo inglés, bien de moda a principios del siglo XX, que era lo que marcaba los espacios típicos de las reuniones de hombres. O sea, está ambientado para que sea un salón masculino. Sabemos que esta antecámara de senadores se transforma en el Salón Rosado porque las primeras senadoras, que son de fines de la década del 40, necesitan un espacio concreto para trabajar. Eva Perón piensa que ellas tienen que tener un lugar especial y se les da como lugar la antecámara de senadores, que se transforma en el Salón Rosado. Ahí se cambian los muebles y se cambia también el cortinado. Después pasa a ser el Salón Dorado, después de la Revolución Libertadora, y en el año 97 se le da el nombre Eva Perón. En el año 2017 se hizo una primera intervención en el Salón Eva Perón, o Salón Rosado, que constó de la desinsectación de toda la madera del salón. Tanto la boiserie como el piso de roble de eslabonia estaban atacados por agentes xilófagos. Son básicamente los insectos que comen la madera. Se hizo un tratamiento con microondas. Es un sistema muy moderno que lo que permite es no utilizar venenos, no tocar la madera. Se trabajó con una grilla donde se fue interviniendo sector por sector, metro por metro, de toda la superficie de madera para eliminar este bichito que come la madera. Esta obra involucró todos los elementos del salón, desde el vitral superior, las paredes, la boiserie de madera y el piso con marquetería. El vitral superior estaba en bastante mal estado a causa de una construcción en los años 60 donde se agregaron 3 pisos sobre el vitral. No le llegaba luz y por ende no se apreciaba sus colores y el vitral en sí mismo. Nosotros lo restauramos completamente. Por medio de iluminación artificial le devolvimos el efecto que tenía originalmente y la luz. Se incorporaron también las tecnologías necesarias para que el salón funcione. Son las mismas que se incorporaron ya en el recinto de senadores. Y bueno, la idea es dejarlo en pleno funcionamiento y totalmente restaurado. La puesta en valor del edificio es un trabajo realizado en equipo. Es un trabajo interdisciplinario donde participan profesionales de distintas áreas. El equipo que tenemos nosotros, tenemos gente de Bellas Artes, gente de la carrera de restauración, gente que viene de la carrera de museología, ¿sí? Trabajamos con arquitectos formados en conservación y restauración. Estamos acá dentro del taller del PRIE, está compuesto por un equipo multidisciplinario de chicos, un equipo muy activo, que estamos abarcando distintas disciplinas, como bronces, los mármoles. Queremos poner de nuevo el palacio en su época de esplendor, como era en los años 30. Mi nombre es María Soledad Castro. Pertenezco al equipo de intervención de vitrales del arquitecto director Vittorio Meano. Hace un planteo de entradas de luces cenitales en casi todo el palacio. Muchos de los salones están ubicados fuera del perímetro, entonces la luz no es directa, la luz natural no es directa, y se necesitaron estas entradas de luz vertical para poder iluminarlos en forma natural. Tiene que ver con una idea, una manera de pensar la entrada de luz y los espacios, y nos pareció que era muy importante rescatarlo y entenderlo nosotros que vamos a cuidar este conjunto, como para poder ser coherentes en todas las decisiones que vayamos tomando sobre él. Y nosotros entendemos que esa manera de hacer entrar la luz van a determinar los espacios interiores. Por otro carril corren los vitrales, pero la luz es fundamental. Los vitrales terminan siendo los coladores de esa luz. Nos damos cuenta de que hay una cabeza, una idea puesta con respecto a la luz. Por otro lado, hay todo un estudio que tiene que ver ya no con lo histórico, sino que tiene que ver ya con la materialidad. El vitral no solamente te cuenta de lo tecnológico, no solo te cuenta de los materiales, sino también te cuenta cómo fueron cuidados y dónde a veces están las fallas estructurales. Hay un caso excepcional, que es el caso del vitral del Salón de las Provincias. Tenemos documentación fotográfica
que nos dice que en ese lugar, hacia 1916, el vitral era otro, son tomas fugadas y por eso la imagen no se veía muy bien. En el momento que los chicos pueden enderezar la imagen, es que empiezan a aparecer un montón de elementos, fue como un descubrimiento. Había un vitral que ya no estaba, pero había sido reemplazado. Lo que tienen en común los dos vitrales es la estructura de soporte y por otro lado, suponemos que el soporte de la capa pictórica era un vidrio translúcido. En el caso del vitral actual está formado por vidrios de color y el paso de la luz es distinto. Lo que tienen en común es que las dos tienen a la República. Está centrada, la República está parada, pero en realidad la alegoría original es un cielo en gloria, es una imagen celestial y es una escena de conjunto, que es la única escena de conjunto que hay en el palacio. Es la República recibiéndote, es la República acompañada, tiene una custodia y tiene a la alegoría de la historia que está escribiendo lo que está sucediendo. La República y la custodia mirando hacia afuera y hay una historia compenetrada en lo que está sucediendo y en querer documentar eso que sucede. Es una escena. Para todos los habitantes del palacio, la República que le pertenece al vestíbulo es la que hoy está ahí. Lo que a nosotros nos interesa a través de este trabajo de investigación es que todos conozcan que en algún momento el vitral de lucernario era otro, que la entrada de luz era otra, que la simbología del vitral era otra. Soy Santiago Mancardo, yo estoy trabajando en el equipo que se dedica a restaurar el soporte madera, tanto en las paredes como en el piso. La madera es un soporte que representa una manufactura y un estudio y además una pasión. Lastimosamente se fue perdiendo y entonces es muy importante darle el valor que tenía porque es una muestra de las grandes habilidades que había hace mucho tiempo. En cuanto al tipo de madera y la distribución que se puede observar en el palacio, es de una importancia del centro hacia afuera. En el centro, donde están los salones más importantes, presentan las maderas de alta calidad, como por ejemplo el cedro o el roble principalmente. Una de las técnicas muy interesantes que pudimos encontrar en el palacio, que están presentes en el salón de presidencia, es la del aguacerí, que es una técnica de transición entre una original de hace cientos de años y una técnica que se empezó a realizar por la falta de cedro. Otra de las técnicas también muy importantes son los pisos de roble de eslaboña, porque son grandes cantidades de metros cuadrados y técnicas decorativas muy complejas. Se hicieron todas de forma manual y por el desuso de esa técnica o por la falta de interés de las personas se fueron perdiendo. La forma que tenemos nosotros de trabajar la madera es teniendo en cuenta siempre, pero siempre, es la reversibilidad. En base a eso nosotros empezamos a trazar diferentes metodologías que dependen también del material. La restauración de la madera es muy importante debido a que el material en sí, de origen, tiene unas características muy peculiares que ningún otro material presenta. Y a pesar del avance tecnológico, los esfuerzos que se quieren realizar hoy en día para poder reemplazarlos no se ha conseguido. Entonces, las maderas que hoy en día tenemos, es muy importante cuidarlas y preservarlas para las generaciones futuras que también puedan apreciarla como nosotros lo pudimos realizar. Soy Florentina Spiazzi, trabajo en la conservación y restauración de los revestimientos que hay en los pisos. Esto está integrado por los mosaicos y mármol de Carrara específicamente, que están en los umbrales y en las escaleras. El motivo por el cual se eligieron estos mosaicos es por su durabilidad. Este palacio tiene más de 100 años y hoy en día nos encontramos que los mosaicos siguen estando y en buen estado. Y eso es gracias a estas cualidades que tienen.
Fueron fabricados por una compañía que se llama Villeroy & Bosch, que es alemana. Son los que se utilizaron en un montón de palacios en Europa, en el Titanic, en el Teatro de Bolshoi, en Rusia, en numerosos lugares muy importantes. Y por eso se seleccionaron. Hay más de 50 diseños en todo el palacio. Para la intervención, lo que el equipo primero hace es un relevamiento de todos los deterioros que tienen estos mosaicos. Por ejemplo, hay lugares donde los pisos se recubrieron totalmente. Hay también faltantes pequeños que se restauran in situ. Después también hay cosas más pequeñas como grietas. Cuando hay faltantes de un mosaico entero, lo que hacemos es una réplica de cemento. Trabajar acá en el Congreso es una oportunidad única porque todo lo que nos encontramos acá en otros lugares no está y acá está en su máximo esplendor. Mi nombre es Daniela Cornejo, formo parte del equipo de bronces. El bronce es un metal utilizado desde la antigüedad por diferentes civilizaciones, particularmente en objetos artísticos. Por lo tanto, ya de por sí el material tiene un valor histórico. Lo podemos encontrar en herrajes, en ornatos, en esculturas de bronce, en todo lo que es luminaria, especialmente en arañas de bronce. Como gran exponente de ello tenemos la araña del Salón Azul. El bronce fue pensado como plan original para este tipo de objetos. Primero por una cuestión estética y de época que se utilizaba y se utiliza en grandes palacios este tipo de metal, con muy buenas características para diseñar estructuras complejas, lo cual permite que estas grandes piezas de bronce perduren a lo largo de los años. Los deterioros que encontramos en las luminarias con las que hemos estado trabajando tienen que ver con el propio paso del tiempo, con el uso de las luminarias en sí y con algunas intervenciones incorrectas. Por lo tanto, el objetivo de la restauración y de la conservación de estas luminarias es, en principio, devolverle esa estabilidad física y química del material para que no continúe ese deterioro. Además, se realiza un trabajo de adecuación tecnológica porque el tipo de cables que utilizaban las luminarias no se corresponden ya al presente. Trabajar acá es un orgullo porque nos conecta con nuestra historia y la calidad de los bronces, y en cuanto a su estética y estilos es algo tan único que uno no se cruza con este tipo de objetos cotidianamente. Por lo tanto, es un placer poder hacer este trabajo. Mi nombre es Elena Benítez y trabajo en restaurando mármoles. El mármol es una parte fundamental del palacio que fue tenida en cuenta por el arquitecto Meano. En el Salón Azul es donde más encontramos la superficie cubierta por mármol. Después continuamos por el Salón de las Provincias, el atrio y después las circulaciones. A medida que nos vamos alejando de los salones protocolarmente más importantes, la cantidad de mármol va disminuyendo. En el caso del exterior, el revestimiento es de granito. Aproximadamente encontramos en el palacio 7 tipos de mármoles. Provienen de diferentes tipos de canteras, tanto nacionales como internacionales. Cuando se trata de empezar a restaurar un mármol, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a escuchar esa materialidad, esa piedra que nos está hablando, tanto desde las patologías que nos está exponiendo, como también sus características, su color, que nos está hablando del paso del tiempo, esas texturas que nosotros tenemos que rescatar. Para ello tenemos un protocolo general. Se basa en realizar primero una limpieza en seco, luego pasamos una limpieza en húmedo y en el caso de que hubo desprendimiento se hace el amurado. Donde teníamos esas faltantes, vamos completándolas con un estuco. Posteriormente realizamos el reintegro cromático. Esto es un desafío, hacer ese tratamiento para después poder trabajarlo, ver cómo reacciona, como que uno está en constante aprendizaje y es siempre el mismo material. Bueno, el mármol tardó millones de años en lograr el estado en el que lo tenemos, por eso es importante que nosotros podamos restaurarlo para poder devolverle ese valor histórico y estético que en algún momento tuvo cuando fue puesto por primera vez. Para mí es
primero un honor poder trabajar en este espacio por la carga simbólica que tiene el palacio. Y en cuanto a la piedra, es como que uno ya empieza como a conocer cada piedra, qué historia tuvo, cómo se va modificando, como que uno empieza a tener una relación no solo con la piedra, sino con el edificio, desde que esa piedra está situada en un lugar que está transitado. Entonces uno empieza también a restaurar desde ese lugar. Actualmente se está haciendo la restauración de otros dos sectores muy importantes del Palacio del Congreso. Uno es el Salón de las Provincias y por otro lado también actualmente se está haciendo la restauración de la fachada del edificio del Palacio sobre la avenida Entre Ríos. En los pasillos y circulaciones de todo el palacio se realizó una obra de pintura, se recuperaron los colores originales y la configuración de colores originales. Actualmente está muy avanzada ya la obra de restauración y actualización tecnológica también de la iluminación de las circulaciones del palacio. Se restauraron las luminarias de bronce y se cambió todo a tecnología LED para lograr una mayor eficiencia. Todas las personas que ingresan al palacio se sienten realmente impresionadas. Nosotros vivimos en un tipo de arquitectura o en otro tipo de espacios muy diferentes y cuando se ingresa al palacio realmente es un palacio. Tiene todos los materiales, tiene todo el ambiente, todo el mobiliario, todo lo que hace que la gente se admire, ¿no? Que aquello que parece que estuviera perdido está acá recuperado y está. Nosotros llegamos a la conclusión a partir de la investigación de cómo el edificio funciona como escenario. O sea, es como un contenedor de imagen. Ahí aparece el Congreso como fondo de todas las manifestaciones, no solamente políticas populares y no solamente en contra, sino también a favor. O sea, de todo lo que pasaba en el país, todo se manifiesta y lo vemos hoy en el Congreso y alrededor del Congreso. Es una oportunidad única que un bien inmueble declarado patrimonio a nivel nacional esté siendo intervenido como le está siendo intervenido ahora y que es necesario que el pueblo se apropie de este patrimonio nacional, así como la gente que trabaja dentro del Palacio del Congreso tenga conciencia del lugar donde está trabajando y de las intervenciones que se están haciendo y los por qué. Se hace con mucha dedicación y con amor, como que hay una cierta alegría en que vuelva a tener el esplendor que merece este edificio.